Y esto otro que Entonces, comentábamos también de que a veces pensamos que solo cuando estaba la flota había este comercio, ¿no? Pero que realmente después de que la flota se iba había un comercio, voy a decirlo así, subrepticio, ¿no? Un comercio entre ilegal y ilegal que se hacía en estos barcos que se le llamaban balandras, barcos más hab- pequeños por la costa, ¿no? sí, Y mira, realmente era había un un, comercio pues interno de los que quedaban aquí en Veracruz o en los distintos puertos con otros puertos más próximos, pero era un comercio un tanto ilegal, ¿no? mira, había un gran comercio ilegal, eh, incluso propiciado desde los oficiales del puerto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de las mercaderías más codiciadas, desgraciadamente, eran los esclavos. Sí. Y entonces, que, para compensar la merma, que así le llamaban ellos, la, de esclavos que morían Bien. en el Ujú. camino, siempre ponían un porcentaje más de, de esclavos, pero a veces morían muy pocos o no morían, y entonces ese porcentaje extra, las Era autoridades de ganancia. Veracruz lo requisaban Sí, sí. para venderlos ellos, pero y el propio virrey decía, es que eso es ilegal, porque en Panamá, en Portobelo, Nombre de Dios, en Curazao, en otros puertos, lo que se hace es que esos esclavos que vienen de más simplemente se cobran las gabelas y se les dejan. Los oficiales de Veracruz No, los se quedaban vendían. con ellos. Sí, claro, Pero porque además, otra cuestión era que si los comerciantes les daban una compensación extra, no les cobraban el tributo. mm, Entonces no les cobraban los distintos tributos que se de la avería o los propios administradores declaraban muchas menos mercaderías de la que entraban ujú. a cambio de que les dieran. Entonces, el, el puesto de castellano de San Juan de Ulúa, porque así se le llamaba a esta especie de administrador, Ujú. era el puesto más codiciado Claro. y era un Pues que puesto, administraba para todos, pero para ellos también, ¿no? así es, pero era un Claro. puesto que incluso muchas veces el virrey no podía tener acceso. Los nombraban los grandes comerciantes de la Casa de Contratación de Sevilla. Sí, claro, porque Entonces ya estaba el negocio organizado, ¿no? era un negocio redondo. Y fíjate Pero, sí, que sí. el otro día lo pensaba que finalmente este tipo pues de comercio, aunque lo llamamos ilegal, pues activaba la vida económica del puerto, ¿no? Y de las localidades, porque finalmente movía un recurso, ¿no? Económico, que a veces no es porque esté defendiendo a este comercio ilegal, pero pues era otra forma, era una economía subterránea, ¿no? Sí, mira, el comercio ilegal se daba en parte entre estos grandes comerciantes, pero también había otro motivo, que eran los famosos monopolios reales. La corona monopolizaba el papel. Sí, Nadie podía vender papel más sino que ellos. solamente la corona. Sí, Y para eso los papeles llevaban sello de agua. Y era muchísimo el papel que se concentraba en Veracruz. Se necesitaban varias recuas para llevarlo a la Ciudad de México y con el papel concentraba los sellos reales, la tinta, las barajas, los misales. todo. Entonces, era, era muy caro. Entonces, claro, cuando lo podía meter de contrabando, lo metían de contrabando. Otro elemento, monopolio real, los estancos, era el estanco de la sal. La sal se llevaba de Campeche al puerto de Veracruz y desde ahí se distribuía. La sal se ocupaba mucho para las minas, pero la sal, un benequén de sal, una arroba de sal, 11 kilos y medio, a la corona le costaba 2 reales.
Y Los se pesos veía, se eran vendía de hasta ocho en dos reales. veces, ¿no? En Veracruz, puesta en Veracruz, la corona le vendía en 4 pesos, un benequén. Puesto en la Ciudad de México, llegaba a costar entre 12 y 22 pesos una arroba de sal. La corona le ganaba Muchísimo. muchísimo dinero. Entonces, ¿por qué se hacía? Se contrabandeaba de esa misma sal de Campeche en estas balandras, entraba por Tamiagua y desde ahí se llevaba a las minas de San Luis Potosí y Zacatecas. Y Pues entonces en este contrabando también entraban las milicias y se contrabandeaba el istle, el cacao, el algodón, la loza, los paños, todo. ¿Por qué? Porque eh, la, entrando por el puerto de manera legal, incluso, por ejemplo, nada más el impuesto de la Armada de Barlovento, cuando los años estaban muy duros y tenían que sortear muchos ataques piratas, llegó a ser hasta del 30% del costo de las mercaderías. Más, eso nada más El el impuesto. impuesto de la Armada, más el impuesto de muralla, más el impuesto de avería, más otros tipos de impuestos, se Valía, iba más entre el 40 y el 60%. valía más meterlo de contrabando que pagarlo de forma legal. Claro. Bueno, pues te agradecemos esta charla. Vamos a cerrar aquí la cápsula y los esperamos en la siguiente vez hablando todavía de piratas en otra ocasión, seguramente para los amigos del Instituto Veracruzano de Cultura IBEC. Gracias, Alfredo, por esta charla y nos despedimos. Gracias. Gracias a ustedes.